Buenas, profesora Ligia, mi nombre es Estela López Amador y en compañía de Angie Mellado y Laura López hicimos una pequeña investigación de la crisis humanitaria, social, política y económica que está pasando el país Venezuela. Poniéndole en contexto así, le voy a dar una breve reseña de lo que está pasando actualmente en Venezuela. De la mala administración de estos últimos dos presidentes, como lo fue el presidente Hugo Chávez y que ha seguido con el legado del presidente Nicolás Maduro, marcando así una fuerte hiperinflación en la tasa de pobreza en ese país, también trayendo como resultado la nueva aparición de enfermedades y migración de personas a otros países. Según economistas de la revista New York Times, la situación es la peor crisis que ha pasado el país venezolano y la peor mediante el siglo XX, de un país que no ha experimentado todavía lo que es la guerra civil. Llevándolo así en contexto, o por decir así, ha sido la crisis más baja de los países que no han estado en guerra, y poniéndole en comparación con Estados Unidos, peor aún. ¿Qué pasó este país en 1980 y 1994? También comparando con la crisis que pasó Brasil. Diversos investigadores han comparado aspectos de esta crisis como el desempleo y la contracción del PIB, que es el PIB, Producto Interno Bruto. También comparado con la guerra de Bosnia y Rusia, Cuba y Albania, colapsado con la Unión Soviética. El 2 de junio de 2010, Chávez declaró una guerra económica debido a la creciente escasez de Venezuela, y esta crisis se identificó en el gobierno del presidente actual, Nicolás Maduro. Se agravó más que todo con la caída del petróleo a principios del año 2015, debido a una caída de la producción petrolera en Venezuela por falta de mantenimiento e inversión en estas industrias, resultado que este dio a una de las crisis más carecidas que ha sufrido este país. El gobierno no logró reducir el déficit ante el ingreso de los petróleos en la tierra, y no supieron afrontar la situación que estaba pasando durante estos tiempos, negándolo así y haciéndole creer a las personas que el reprimiento de la violencia era la oposición, o sea que no estaban convenciendo a las personas que el país estaba cayendo en bajo crecimiento económico, sino que tenían convencidas a las personas que la oposición era la que estaba haciendo creer que estaba pasando todo esto. En el año 2017, la ONU, Organización de Naciones Unidas, emitió un informe donde se reportaba 5.287 asesinatos por parte de la fuerza mayor, alcanzando así una tasa de mortandad de 1.568 muertes alcanzadas en el primer semestre del año 2019. Y la ONU tenía pruebas, para decir así, para confirmar que todas estas acciones se estaban haciendo por fuerzas extrajudiciales, caracterizando así las operaciones de seguridad como destinadas a reprimir y criminalizar a opositores políticos o personas que le llevaran la contraria al gobierno actual, incriminando así a la FAES, que había implantado drogas, armas, disparando sus armas contra las paredes, al aire, para simular una confrontación, que hubo una confrontación mediante la fuerza pública y las personas, y que ésta puso resistencia ante la autoridad, dejando así miles y millones
Muy buenas, mi nombre es Angie Melissa Mellado Serna y pues mis compañeras y yo le vamos a hablar sobre la crisis en Venezuela. Desde el 2013 existe una crisis económica en Venezuela como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, las exportaciones y las retracciones del control de cambio de la moneda en la corrupción, entre otros. En este periodo se ha producido una ayuda receptiva económica que ha sido una de las más largas en la historia económica del país, al igual de 2 años de imperfección. Desde el inicio de la crisis de las estadísticas oficiales, realizaron una caída progresiva del ingreso en los hogares y un incremento en la pobreza. Para el 2014, el Instituto Nacional de Estadística calculó un porcentaje de personas en riesgo de pobreza que alcanzaba un 29,4% en Venezuela desde el año 2018. El salario mínimo mensual se encontraba por debajo de los $10. La escasez. La escasez en Venezuela es un fenómeno que ha afectado la economía y que ha generado unas denuncias crisis humanitarias. Esta situación se da en productos con precios regulados como alimentos, leche, arroz, café, pollo, carnes, entre otros. Productos de primera necesidad, papel higiénico, aseo personal, medicinas para tratar el cáncer y entre otras cosas. E incluso otros como prótesis mamarias y papel moneda. La situación se agravaba aún más debido a la facilidad de llevar mercancía con precio bajo debido al control de precios desde Venezuela hacia Colombia como contrabando. Desempleo. La tasa de desempleo creció rápidamente desde un 8% en el 2010, el 14% en el 2015 y el 18% en el 2016, convirtiéndose en una preocupación de los venezolanos, superando a la necesidad política. La emigración. El número de los venezolanos residentes en el extranjero ha crecido desde el inicio de la crisis. Solamente en el primer trimestre del 2015 entraron como trabajadores temporales 9.456 venezolanos a Colombia, 5.236 más en el 2013. La categoría de residencia alcanzó 3.840 durante el 2014. Esta situación coloca a Venezuela como el país con la mayor cantidad de visas remitidas. La pobreza. Venezolano comiendo de la basura en marzo del 2016. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó un informe según el cual Venezuela era uno de los países con el mayor índice de pobreza en América Latina, con un porcentaje de 48,4% de los hogares en el 2014. La encuesta realizada sobre 6.500 familias por parte de las universidades principales de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica de Andrés Bello. A continuación, mi compañera Laura les explicará en qué afectó psicológicamente y social. Cualquier situación externa que se perpetúe en el tiempo y que comprometa la calidad de vida de las personas, pues causa evidentemente una sintomatología emocional. Estamos hablando de que el paciente haga cosas adaptativas como salir de su casa e ir a un país completamente distinto y exponerse a estar en un lugar que no conoce, aseguró Yajira Guzmán, especialista en psiquiatría y jefe de salud mental de la Universidad de La Sabana. Según la experta, enfrentar estas situaciones puede causar síntomas depresivos y de ansiedad. Hay que aclarar que no todos van a presentar, pero algunos pueden tener una mayor susceptibilidad. Algunas de las alteraciones que pueden tener los migrantes venezolanos son causadas por los siguientes motivos, que es la alteración de sueño. Dependiendo del sitio no van a tener forma de dormir adecuada. Muchos acampan en el primer lugar que se les permita o duermen a la intemperie en estado de alerta. Una madre, por ejemplo, es muy difícil que concilie el sueño teniendo a sus hijos
al lado aguantando frío o bajo peligro de que alguna persona les pueda causar algún tipo de daño. La mala alimentación es otro. Por ejemplo, la falta de comida o incluso de la alimentación no saludable se presentan comúnmente entre las comunidades migrantes, pues están sujetos a lo que se les brinda en el país receptor o incluso a no conseguir ningún tipo de alimentación. Esta situación también causa alteraciones en el cuerpo y en el estado de ánimo de las personas e incluso puede cambiar el funcionamiento de su organismo. Que no tiene lo que se requiere para realizar funciones normales como pensar o movilizarse, ya que no tienen las vitaminas ni los minerales necesarios que necesita el cuerpo para hacer estas cosas. La violencia. Sea que la persona haya vivido un episodio traumático o que tenga que exponerse constantemente a episodios violentos dentro del camino migratorio, igual se va a ver afectado psicológica y afectivamente. Las secuelas de discriminación o xenofobia, por ejemplo, deben ser tratadas posteriormente por especialistas, debido a que estos procesos que ellos viven no son realmente fáciles. La explotación. La situación vulnerable en la que se encuentran las personas venezolanas que emigran a este país, pues los expone a convertirse en objetivos fáciles para proxenetas, explotadores laborales, traficantes de personas, entre otros. En el camino normalmente los venezolanos se encuentran refugios donde les dan comida y techo. Pero todo esto de alguna manera contribuye a que las personas sean más susceptibles a desarrollar un trastorno depresivo mayor o a desarrollar trastorno de ansiedad o en algunos casos estrés postraumático. Dentro del espectro depresivo pierden el gusto por las cosas y pueden llegar a perder hasta el sentido de la vida, añade la especialista en psiquiatría y jefe de salud mental de la Sabana. Y una importante consecuencia de ello, según narra la doctora Yajira Guzmán, es que pueden dejar de cuidarse y probablemente cuidar las personas que dependen de ellos si son papás. Para saber un poco más del tema, de la situación que está pasando Venezuela y en cómo ha afectado a las personas, me tomé la molestia de entrevistar a 2 personas provenientes del país y hacerle una serie de preguntas de cómo ha afectado en lo social, lo económico y en lo psicológico a cada una de ellas, haciéndole una serie de preguntas que las verán en el siguiente video. Bueno, psicológicamente sí me afectó bastante, porque como ya veníamos diciendo, pues contábamos con un entorno de un círculo de amistad laboral, familiar, que ahora no tenemos. Y lógicamente sentimos, inicialmente nos vinimos los dos solos, dejamos a nuestros hijos, y eso afectó grandemente a nivel psicológico en nuestra vida, porque nos sentíamos que habíamos como abandonado a nuestros hijos en un momento y fue duro. Pero bueno, ya luego todo se emparejó y fuimos a buscar a los niños y bueno, ya estamos estables, emocional, psicológicamente hablando. Y bueno, sí, socialmente pues sí, también porque ya hemos logrado engranar con grupos de amistades y todo esto, y entonces ya estamos más estables en ese sentido. Bueno, psicológicamente fue un impacto para mí tremendo porque, o sea, era desprenderse, empezar de cero. O sea, estaba la expectativa, está esa incertidumbre cuando llegas a otro país como migrante? ¿Qué voy a hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? O sea, y entonces empiezas a buscar respuestas y te cuesta. Todo túnel, aunque se vea oscuro, aunque se vea largo, tiene una luz en su final. Con esto quiero decir que, a pesar de que en este momento, hoy en día, se pueda perfilar el panorama político, social y económico de Venezuela bastante complicado, bastante oscuro, sí creo, los venezolanos buenos somos más, pero a veces uno malo, como dicen en Venezuela, un tomate dañado, podrido, termina dañando toda la caja, todo el guacal. Entonces muchas veces la acción de un venezolano mal termina empañando las otras buenas acciones y a su vez se produce ese efecto dominó que va cayendo sobre las personas que no han hecho nada malo. Y eso pues a nosotros, por lo menos particularmente que somos profesionales, nos ha afectado y nos ha cerrado las puertas en algunas partes.
pero también mucha gente que ha sido consciente y logra percibir que la naturaleza de uno no es la naturaleza negativa, sino que la naturaleza positiva. Esas personas pues nos han dado... Bueno, como te dije anteriormente, veníamos en Venezuela ocupando cargos laboralmente muy buenos. Nos preparábamos constantemente con diplomados, con todo este tipo de formaciones, y llegar acá, que eso ya no vale nada aquí, fue bastante fuerte. Entonces, tratar de nosotros adaptarnos a todo esto y buscar cómo engranar no fue nada. O como dice, desprenderse de las normas que uno traía de Venezuela, adaptarse a las normas colombianas, al modo de vida, ciertas estructuras que están concebidas aquí en Colombia que en Venezuela no. De repente ciertos beneficios que uno tenía como ciudadano venezolano que aquí en Colombia no las tenemos. Y de verdad que eso ha sido un impacto. Pero sin embargo, poco a poco uno ha ido acostumbrándose a todo el proceso del día a día colombiano. Desprenderse de lo que uno traía y empezar de nuevo. Fue un impacto tremendo porque nosotros tenemos una vida ordenada, organizada, con todos nuestros beneficios como ciudadanos venezolanos de nuestro país, y desprendernos de las cosas que ya habíamos adquirido en nuestro país, dejar atrás todo para venir acá a Colombia y empezar de cero, de verdad que es un impacto tremendo y cuesta. Extraño muchas cosas. Extrañamos nuestra familia primeramente, extrañamos nuestra ciudadanía, porque realmente ser extranjero no es fácil. Y más nosotros que no teníamos planeado salir del país, no logramos hacer legal nuestros documentos profesionales. Conocimos a una persona allá en Venezuela que tenía familia de aquí, bueno, ella era de aquí. Ella surgió un accidente de su esposo, murió y ella se vino, pero antes de venirse nos dijo para que si queríamos salir de Venezuela podíamos llegar acá en Valledupar. Entonces allí se nos abrió una puerta para poder venirnos. Yo contaba en Venezuela con un trabajo en una distribuidora de lubricantes, aceites, todo lo que tenía que ver con reparación de vehículos. Ocupaba un cargo de subgerente de recursos humanos. Yo trabajaba como coordinador de ventas y operativos